Hubo un hombre que le dijo que no a la NBA para defender una bandera. Un gigante que cayó hasta el fondo, volvió a pararse y a los 40 años hizo algo que ningún equipo había conseguido en 12 años de historia olímpica: derrotar a Estados Unidos con jugadores NBA. Mientras grabo esto, me acabo de enterar de la muerte de José Rafael Ortiz Rijos. Para Puerto Rico fue simplemente Piculín, y para los que aman el básquet, una leyenda que no necesitó jugar en la NBA para volverse inolvidable. ¡Aló! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Data Basket. Soy Juanito 6 y este es uno de esos videos que desearía no tener que estar haciendo. Muchas veces utilizamos la palabra leyenda para señalar a este, al otro, a muchos jugadores. En el caso de Piculín Ortiz, el mote de leyenda se le queda corto. Ay bonito, Puerto Rico, 1963. Un pueblo en el centro de la isla, rodeado de montañas, conocido por su festival de flores. Ahí nació José Rafael Ortiz Rijos, pero se crió en Calley, que es donde empezó todo. De chico no tocó una pelota, jugó béisbol, jugó vóley y su atletismo. Era el tipo de pibe que prueba todo antes de encontrar lo suyo, pero había un detalle que hacía difícil ignorarlo en cualquier deporte: la estatura, 2,8 metros en la adolescencia. Una vecina del barrio lo miraba hacer diabluras por el vecindario y le decía Piculín, que en Puerto Rico es algo así como travieso, revoltoso, y el apodo quedó para siempre. El otro apodo lo puso un comentarista de la liga local, don Manuel Rivera Morales. Lo vio moverse por la cancha con esa soltura que tienen los grandes pivots y pensó en el avión más veloz de la época, el Concorde. Así es que le puso el Concorde de Calley, un tipo de más de 2 metros que se movía como si no pesara nada. Debutó en el baloncesto superior nacional, la Liga de Puerto Rico, en 1981 a los 17 años con los Atléticos de San Germán. No era una promesa, era ya un jugador. Y en 1985, cuando San Germán ganó el campeonato, Piculín era la pieza central del equipo, pero la Liga de Puerto Rico le quedaba chica y él lo sabía. En 1985, Piculín Ortiz se fue a Oregon State University a estudiar comunicaciones. No fue solo por el básquet, fue también porque entendía algo que muchos atletas de su época no entendían: que la carrera deportiva tiene fecha de vencimiento y que lo que queda después es el resto de la vida. Oregon State en ese momento tenía un equipo interesante y uno de sus compañeros de equipo era un base de 19 años que todavía no era nadie, pero que ya se notaba que iba a ser alguien. Me refiero al guante Gary Payton. El mismo Gary Payton que después fue campeón de la NBA, Salón de la Fama y uno de los mejores defensores de la historia. En esa cancha universitaria, Payton y Piculín entrenaban juntos. Para el 87, en la conferencia Pac-10, una de las más competitivas del básquet universitario norteamericano, Piculín fue elegido el jugador más valioso por delante ¿de quién? De Reggie Miller. El mismo Reggie Miller, que después se convirtió en uno de los mejores tiradores de la historia de la NBA. Ese año, Piculín Ortiz era el mejor jugador universitario de su conferencia. Y entonces llegó el draft de la NBA. Utah Jazz lo seleccionó con el pick número 15 de la primera ronda, el primer puertorriqueño en ser elegido en el draft de la NBA. Un momento histórico para la isla, pero Piculín tomó una decisión que en ese momento mucha gente no entendió. No firmó. El tipo estaba en lo máximo del deporte y no firmó contrato. ¿Por qué? Porque decidió mantener su estatus amateur. El tipo quería competir en los Juegos Olímpicos del año 1988 con la selección de Puerto Rico. Y no sé si ustedes estaban vivos en esa época, pero hasta el año 1992, si jugabas en la NBA, no podías competir en algún torneo FIBA random, como puede ser un mundial, un juego olímpico, etc. Firmaba con Utah, perdía las Olimpiadas. Dato de color: hace muchos años conocí a un señor llamado Oscar Furlong. Fue el campeón del primer mundial de básquet con Argentina en el año 50, fue el goleador de ese mundial y rápidamente después de eso lo quisieron fichar en la NBA y este hombre hizo exactamente lo mismo. Dijo no. ¿Por qué? Porque quería seguir jugando con Argentina. Después de Seúl, Piculín finalmente llegó a la NBA. Utah Jazz, 2 temporadas, 88 y 89, 2 años en la franquicia, obviamente de John Stockton y Karl Malone, uno de los dúos más dominantes de la época. No fue una carrera estelar en la NBA, pero no estaba ahí para ser estrella, estaba ahí para aprender. En 1990 Utah lo descartó y Europa lo estaba esperando. Antes de Utah ya había pasado una temporada en el CAI Zaragoza de España.
Al volver de la NBA, lo llamó el Real Madrid, después el Barcelona. Con el Barça ganó la Copa del Rey y llegó a la final de la Copa de Europa. Un título y un subcampeonato continental. Después vino Festina Andorra, Unicaja Málaga y una gira por Grecia que duró varios años. Larissa, Heraklion, Aris, Salónica. Fue en Grecia donde ocurrió el episodio más turbio de su carrera europea. En 1997, Pikulin estaba en el Aris Salónica y acababa de conquistar la Copa Korak, uno de los torneos europeos más importantes de la época. Recibió una oferta del PAOK Salónica, aproximadamente $1 millón para la temporada siguiente. Firmó, pero antes de que empezara la temporada, un test de laboratorio sugirió que Pikulin era usuario de esteroides. El contrato se declaró nulo. Él apeló, fue a la corte y ganó. Ganó el caso legal, sí, pero no volvió a Europa. Decidió no regresar, aunque tenía el derecho. Nunca explicó del todo por qué. Ese silencio, esa elección de no retornar a pesar de haber ganado, es una de las preguntas que su carrera dejó sin respuesta clara. Lo que sí quedó claro es que Europa ya no era la historia. Puerto Rico era su historia. Para entender lo que pasó en Atenas 2004, un torneo espectacular. Yo como argentino lo disfruté como pocas cosas he disfrutado en mi vida. Contame vos de qué país sos ahí abajo en los comentarios y cómo viviste, si estabas vivo obviamente, ese torneo tan tremendo, espectacular. Bueno, para entender ese torneo hay que saber lo que pasó antes en San Juan en el 2003, el año anterior. Puerto Rico necesitaba clasificarse a los Juegos Olímpicos. El partido definitivo fue en el Coliseo Roberto Clemente en la capital ante Canadá. Un coliseo lleno hasta el último asiento. Y ahí estaba ¿quién? Pikulin Ortiz con casi 40 años, siendo el pivot más importante del equipo. Esa noche terminó con 21 puntos, 10 asistencias, 10 rebotes y 7 tapones, casi un cuádruple doble. Pero pará, recordemos algo importante. Muchas veces hablamos de estadísticas en este canal y una cosa clave es que en la NBA se juegan partidos de 48 minutos. En FIBA son partidos de 40 minutos. Haber hecho casi un cuádruple doble con 8 minutos menos de partido es casi como decir, jugó un cuarto menos. El tipo hizo un cuádruple doble jugando casi un cuarto menos de NBA. Pikulin después dijo que ese podría haber sido su último partido con el equipo nacional si no ganaban y que salió a la cancha dispuesto a morir con las botas puestas. Puerto Rico, claro que sí, clasificó a Atenas y el 25 de julio del 2004, en el primer partido de los Juegos Olímpicos, el equipo puertorriqueño se enfrentó al equipo de Estados Unidos, el llamado Dream Team. LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Tim Duncan, Allen Iverson, el equipo más cargado de talento individual que la NBA podía armar. El marcador final fue Puerto Rico 92, Estados Unidos 73. Era la primera derrota del Dream Team en unos Juegos Olímpicos desde su creación en 1992. 12 años de invicto olímpico, 3 ediciones de Juegos Olímpicos sin perder y lo rompió una isla de 3 millones de personas. Pará, ahora te estás haciendo preguntas, ¿cómo invicto? Sí. Estamos hablando de Juegos Olímpicos. Estados Unidos ya había perdido en algún torneo, que fue cuando, en el 2002, Estados Unidos perdió por primera vez con jugadores NBA a manos de Argentina en el año 2002. Argentina ostenta, digamos, el récord de ser el primer equipo que le gana a un equipo profesional de básquet de los Estados Unidos con jugadores NBA, pero además Argentina tiene otro récord, que es el único equipo en toda la historia que le ganó a Estados Unidos 2 veces. Una vez en mundiales y otra vez en Juegos Olímpicos. Pikulin Ortiz en ese partido terminó con 8 puntos y 6 volcadas. No fue el máximo anotador del equipo esa noche, pero llevaba 21 años representando a Puerto Rico. Estuvo en Seúl, en Barcelona, en Atlanta y ahora en Atenas. 4 Olimpiadas y la última fue la que quedó grabada en los libros de historia. Puerto Rico terminó sexto en el torneo, no ganó medalla, pero ningún resultado posterior borra lo que pasó ese 25 de julio. En 2006, Pikulin Ortiz se retiró del básquet profesional. Tenía 42 años, una carrera de 25 años, 8 títulos en Puerto Rico, 4 Olimpiadas, 5 mundiales y ese año también se divorció de su primera esposa con quien tenía 2 hijos. Todo a la vez. En 2008 intentó algo diferente, la política. Se postuló al Senado de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático en el distrito de San Juan. ¿Qué pasó? Bueno, no ganó. Y entonces llegó el año 2011. El 29 de junio de ese año, agentes federales allanaron una casa alquilada por Pikulin Ortiz en el interior de Puerto Rico. Encontraron 218 plantas de cosas fumables.
Pero eso no fue todo, encontraron también cartuchos para fusil AR-15. O sea, no era una cantidad para consumo personal, era una operación. Fue arrestado, después durante el proceso legal le dio positivo por consumo de otras sustancias ilegales en medio de un análisis sorpresa. En noviembre de ese mismo año ingresó a prisión con una sentencia de 6 meses. Los medios puertorriqueños de esa época publicaron notas sobre la pérdida de una fortuna, sobre las decisiones financieras que salieron mal, sobre la distancia entre el atleta que había derrotado al Dream Team y el hombre que estaba enfrentando a la justicia con cargos por vitaminas de la calle. No hay una sola explicación para esto, hay una trayectoria. Y esa trayectoria incluye todo: los títulos, el ícono, el político frustrado, las adicciones y los meses en la cárcel. Piculín salió de prisión y no desapareció. Eso también nos dice algo. Antes de que su nombre volviera a aparecer en los titulares por el arresto, Piculín ya había intentado construir algo lejos del ruido. En mayo del 2011 inauguró el Instituto de Baloncesto Piculín Ortiz en Calley, o sea, su propio pueblo. No era una estatua, no era un homenaje frío, no era una placa en una pared, era una cancha abierta hacia el futuro. Un espacio pensado para desarrollar jugadores jóvenes, para que otros pibes puertorriqueños encontraran en el básquet una puerta parecida a la que él había encontrado. Y el instituto, claro que sí, siguió funcionando. Después llegaron los reconocimientos que ponen una carrera en perspectiva. En 2018 fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. Un año más tarde, en 2019, entró al Salón de la Fama de la FIBA, convirtiéndose en el segundo puertorriqueño en la historia en lograrlo. Y ahí, frente a ese escenario que ya no hablaba solo de puntos, rebotes o medallas, dijo que representar a Puerto Rico le había dado oportunidades para desarrollarse como persona, conocer el mundo y ser algo más que un jugador de básquet. Su vida, mientras tanto, seguía moviéndose. En 2021 se casó por segunda vez con Silvia Ríos y en agosto del 2024 apareció en otro formato, ya no debajo del aro, sino frente a un micrófono, cuando lanzó en YouTube el GOATcast, un video podcast donde entrevistaba a atletas puertorriqueños, y si revisas un poco, de pronto te vas a encontrar algunos personajes como el argentino Oveja Hernández. O sea, Piculín seguía conectado, seguía presente y seguía hablando de básquet, pero el 22 de noviembre de 2023, Piculín había hecho público el partido más duro. Anunció que tenía cáncer colorectal. Desde ese momento hasta hoy peleó la enfermedad con Silvia a su lado, con sus hijos Gabriel y Neira, ella campeona de voleibol superior en Puerto Rico, y con una isla entera mirando de cerca. A las 12:03 del 5 de mayo del 2026, en el Hospital Ashford de San Juan, José Rafael Ortiz Rijos dejó de pelear. El número 4 de la Selección Nacional de Puerto Rico ya estaba retirado. Ahora, el hombre que lo usó por más de 20 años también descansó. 62 años, 4 Olimpiadas, el primero en hacerlo, el que eligió la bandera antes que el contrato, el que cayó y volvió, el que estuvo en esa cancha en Atenas cuando nadie lo esperaba. Y la gran pregunta que te dejo ahí picando es: ¿qué queda de un deportista cuando todo lo que se recuerda incluye tanto lo bueno como lo que hizo mal? Comentame por abajo, no te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Data Basket y nos veremos la próxima. Adiós.